Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. Nos encontramos en el aula virtual de Historia. El tema de la clase de hoy es expansión europea. Vamos a hablar el día de hoy sobre los viajes de aquellos famosos conquistadores, para la cual se dio una era como así una gran oportunidad para dar lugar a las grandes aventuras, a descubrir nuevos territorios. Recordamos que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, pero no le dieron el título a Cristóbal Colón, sino se hubiera llamado Colonia, pero no le dieron el título a Cristóbal Colón, sino se conoce como América. ¿Y por qué se puso el nombre de América? Viene gracias al que es realmente reconocido como Américo Vespucio. A él se le reconoce como el descubridor de América. De ahí viene el nombre de América. En el año 1507 se le reconoce a nivel mundial como el descubridor de América. Pero recordamos que el que había descubierto fue Cristóbal Colón. Pero él murió, cuando Cristóbal Colón murió sin fama y sin saber que había descubierto nuevos continentes. Entonces, todo eso fue una gran aventura para los grandes aventureros. También se dio en ese tiempo los nuevos inventos, como por ejemplo algunos inventos que ayudaron a la navegación. Y esto ayudó a que los grandes conquistadores fueran viajando y descubriendo nuevos territorios. Para eso vamos a ver algunas de las causas. Los portugueses, que fueron los primeros aventureros, recorrieron todo el continente africano. Se fueron a descubrir el África. Pero los españoles se fueron a descubrir lo que hoy es América, el continente de América. Los países que estaban impulsando las nuevas conquistas de expansión fueron Inglaterra, Francia, Portugal y la famosa España. Entonces, todo esto dieron algunos factores, como por ejemplo los factores económicos, los factores tecnológicos, los factores socioculturales, los factores religiosos. Tenemos 4 factores que dieron lugar a las grandes aventuras, como por ejemplo en lo económico. Hacía falta lo que es la pimienta, lo que es los condimentos, todo lo que es la canela, los condimentos de la India, pues escaseaban los recursos. Entonces, la toma de Constantinopla en 1453 y el cierre de las rutas terrestres a las Indias, ya no había con qué obtener los recursos. Entonces, para eso se dio lugar a las nuevas conquistas de expansión, para así descubrir lo que les hacía falta. Otro sería los factores tecnológicos que dieron lugar, como por ejemplo los grandes inventos, la brújula, como por ejemplo también el desarrollo de la cartografía, de los mapas, que ayudaron a orientarse. Todo esto ayudó y dio a favor para las grandes expansiones. Luego vienen los factores socioculturales, el deseo de ser un famoso aventurero, de que su nombre sea famoso. Vino los factores socioculturales, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento.
científico. Luego vienen los factores religiosos. En primer lugar, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era expandir el cristianismo como una religión universal. Ese era el objetivo de todo eso. Vamos con la primera pregunta de la retroalimentación. Vamos a ver qué dice. La primera pregunta es, escribe las causas, la causa principal de la expansión europea. ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué ellos salieron a buscar, a expandirse? Uno, hacía falta lo que es el factor económico. Ya no había los recursos económicos, habían cerrado las fronteras para el comercio con las Indias. Entonces, todo eso sucedió. Aparte, tenían miedo porque no se había descubierto que la Tierra era redonda. Se pensaba que antes, en el fondo del mar, existían monstruos marinos. Entonces ellos tenían miedo de irse más a tierras más adentro. Entonces, con esto se dio lugar a que se descubriera que la Tierra era redonda. Vamos con la primera pregunta. La respuesta de la primera pregunta es, a partir del siglo XIII, los europeos comienzan a extender su poder e influencia sobre el Asia y el África para determinar acerca del fin del siglo XV y expandirse en toda América. Esa era la causa, expandir sus territorios. Vamos con la pregunta 2. Y nos dice así, menciona las principales reinos que se iniciaron en este proceso expansivo. Fueron 2 los principales reinos, que fue Portugal y España. Vamos con la pregunta 3. Realizó el primer viaje de la circunnavegación. ¿Quién realizó este viaje? Fue Hernando de Magallanes. Vamos con la pregunta 4. Dice así, ciudades que controlaban el monopolio comercial en el mar Mediterráneo. ¿Cuáles eran esas ciudades? Eran las ciudades italianas. La respuesta es, las ciudades italianas que se introdujeron en el comercio, como en el Oriente, eran lo que controlaban y luchaban para disfrutar los monopolios de Venecia y Génova. Vamos con la pregunta de la lectura. Dice así, la lectura lleva el título como Américo Vespucio. Vamos a ver quién fue Américo Vespucio. ¿Por qué se le dieron el nombre a Américo Vespucio y no se lo dieron a Cristóbal Colón? La primera pregunta dice así, propuso el nombre de América para este continente. ¿Quién propuso el nombre de América? ¿Por qué le dieron el crédito a Américo Vespucio? La respuesta es, le dieron el crédito a Américo Vespucio en el año 1507. ¿Quién era Américo Vespucio? Américo Vespucio nació en Italia el 9 de marzo de 1454. Él ya sabía o tenía ideas de que Cristóbal Colón había recorrido y había descubierto América. Pero él después hace el viaje, según lo que Cristóbal Colón, los documentos que él había escrito, lo coge y con eso se va rumbo a América. Luego, él escribe unas cartas. Estas cartas lo envía a sus mejores amigos. Esta carta lleva como título Mundus Novus, que quiere decir mundo nuevo. Le envía a todos sus amigos y le dice, ¿no?, todos los recorridos que había. Entonces, esto llega a oídos a los demás países y se dan cuenta y le dan el crédito a Américo Vespucio y le ponen como el
el que había descubierto América. Por eso viene el nombre de Américo. Vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿por qué Bolívar le da el nombre a Colombia al territorio que independiza? Acá nos dice por qué Bolívar le da el nombre a Colombia, el territorio que independiza. O sea, aquí nos está preguntando, América, el nombre de América no debió llamarse América. Entonces, eso era una injusticia, porque el crédito era para Cristóbal Colón. Debió llamarse Colonia y no América. Entonces, ¿qué pasó? Para remediar en parte la injusticia que había cometido, Francisco de Miranda, él, ¿qué hizo? Inventa la palabra Colombia a favor de Colón para darle lugar y un homenaje a Cristóbal Colón, para asignar los territorios de América que fue libertado por Simón Bolívar. Simón Bolívar coge de lo que Francisco de Miranda había dicho y lo bautiza y le nombra como República de Colombia. ¿A quién? A la que hoy es Colombia. ¿Por el nombre de quién? ¿A favor de quién? A Francisco de Miranda, que él, por una parte, quiso remediar de lo que el nombre debió llamarse Colonia. Por eso, Simón Bolívar le coge eso y le da el nombre de la Gran Colombia, que es ahora República de Colombia, así lo bautiza. La pregunta 3 nos dice, ¿a qué se dedicaba Américo Vespucio? ¿Quién era Américo Vespucio? Primero, Américo Vespucio era un personaje de una clase acomodada. No era cualquier persona. Como les decía, él nació en Italia. Ahora, él hizo los recorridos, descubrió América con sus viajes, con los datos de Cristóbal Colón, pero él muere en España. Pero nació en Italia, pero el día que muere en España. Entonces, la respuesta de las 3 es, ¿quién era Américo Vespucio? Era un mercader y era un cartógrafo y también un navegante, la cual se da el crédito de América por su nombre de Américo Vespucio. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy, el tema de la clase ha sido expansión europea. Fue como una locura, como una aventura, el poder salir, el poder navegar, el poder descubrir nuevos territorios. Pero esto se debió a ¿qué? A los grandes inventos que en aquella época se descubrieron. Y la consecuencia de todo esto dio como resultado que la Tierra era redonda y que no había sido como ellos pensaban. Y también que no había monstruos marinos debajo de los océanos. Entonces, todo esto vemos el afán de algunos países, como por ejemplo Inglaterra, Francia, Portugal y España. Ahora, vamos a ver el día de hoy los portugueses, en el afán de poder conquistar, se fueron conquistando y recorriendo todo el continente africano. No olvidar también que los españoles no fueron por los continentes africanos, sino fueron por el continente de América. Entonces, luego de todos los grandes descubrimientos que se realizaron, vemos a los 3 famosos, llamados los socios de la conquista, como por ejemplo Francisco de Pizarro, Diego de Almagro y también Fernando de Luque. Luego de todo esto viene lo que es la conquista de todo esto, fueron las grandes expansiones
y que luego dieron origen a la conquista del Tahuantinsuyo. Muy bien, chicos, le agradezco en esta oportunidad por haber estado atentos a la clase. Nos vemos hasta la próxima.